Buenas tardes, sonido. Estamos ensayando el sonido. Sonido, sonido, sonido. Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a ver la cuarta clase. Llama la caída, primera parte. El corazón, la elección suprema. Entonces, vamos a ir a nuestro texto clave. Y es Proverbios 4:23, traducción lenguaje actual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Entonces, en otras lecciones hemos visto que el hombre está compuesto de espíritu, que proviene de Dios, nuestro cuerpo, que proviene de la tierra, polvo eres, polvo te convertirás, y nuestra alma, que fue recibida por el hombre cuando él sopla aliento de vida sobre el ser humano, y él fue el hombre un ser viviente. Entonces allí es donde recibimos nuestra alma, que une el cuerpo y el espíritu entiende todo lo espiritual, y el cuerpo pues se comunica con todo lo natural, y nuestra alma se conecta a través al espíritu a través del corazón. Entonces el corazón es el parte del alma que conecta con lo espiritual, y nuestra mente se comunica con todo lo material. Por eso cuando el corazón es ministrado por el Señor, manifestamos sentimientos, emociones, quebrantamiento, etcétera. Y nuestra mente entiende lo natural, por eso la ciencia, la filosofía, la matemática, la química, la física, todo eso hace que nosotros entendamos todo el entorno que tenemos, físico y natural. Entonces, aquí vemos que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿La vida de dónde viene? Del Espíritu. Y el Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu, y esa vida se transmite al corazón, nos limpia de todo pecado, nos da un corazón conforme al de Dios y hace que emane la vida. Por eso hay que guardarlo, porque cuando no lo guardamos se ensucia, se llena de cicatrices, se lastima, y la vida que viene del Espíritu entonces no puede emanar, no puede fluir a través del corazón a nosotros. Y sobre todas las cosas, cuidar la mente, porque ella es la fuente de la vida, según la otra traducción. Entonces nuestra mente está aquí incluida en el corazón o en el alma, ¿no? Y nuestra mente debemos cuidarla, porque nuestra mente es donde se libran las batallas, donde el diablo nos ataca, donde cuando nosotros tenemos una verdadera fe fundamentada en la cosmovisión bíblica, podemos mantenernos firmes ante cualquier circunstancia, y entonces también vamos a mantenernos unidos a la fuente de la vida, que es Dios. Reflexionemos qué me enseña este texto bíblico sobre Dios. Entonces ustedes se van a tomar unos minutos, como es costumbre en este tipo de clases. Ya ustedes han aprendido la metodología. Entonces, primero, lo que está enfocado en Dios. Lo segundo, qué enseña este texto bíblico a mi vida, a mi propia vida. Y lo tercero, cómo aplicar el texto bíblico en la práctica, ¿sí? Que debo aprender para poner en práctica de ahora en adelante de este texto. Entonces van a detener el video y van a hacer este ejercicio que está en sus talleres. Vamos a ver ahora algunas definiciones. Corazón viene del griego cardia, del hebreo levat. Significa mente, memoria, pensamiento, entendimiento, inteligencia, razón, juicio, conciencia, emoción, sentimiento, ánimo, atención y voluntad. Es decir, que cuando la Biblia dice o habla de nuestro corazón, está hablando de nuestra alma, que es la mente y el corazón. Está hablando exactamente de esas dos cosas, donde está el entendimiento, los pensamientos, la inteligencia, pero también las emociones, los sentimientos, el ánimo y nuestra voluntad. El corazón es fuente de vida, y cuando las decisiones que tomamos pretenden complacer a Dios, este es el principio que vamos a ver hoy. El corazón es la fuente de vida, y cuando las decisiones que toma pretende complacer a Dios. Esto hace un hijo de Dios, ¿no? Un hijo del diablo pues no va a complacer a Dios, va a complacer sus deseos carnales, va a complacer al reino de las tinieblas que opera sobre él, aunque él no se esté dando cuenta, ¿no? No hay sino dos reinos, el reino de los cielos, el reino de las tinieblas. Cuando no complacemos a Dios, pues terminamos complaciendo al diablo, aunque creemos complacernos a nosotros mismos.
Dios es un agente moral. Un agente moral es una persona racionalmente competente que posee un determinado comportamiento ético, es decir, unos valores que lo llevan a ser responsable ante otros y ante sí mismo. Es decir, que yo creo que el principal agente moral es Dios, porque de Él fluyen los valores, la ética, fluye todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es bello y todo lo que es justo. Y eso le da características a su reino de justicia, verdad y belleza. Entonces, las cualidades de Dios como agente moral es porque Él tiene un intelecto, Él piensa, razona, tiene una conciencia y tiene autoconciencia de sí mismo, porque de sí mismo habla: yo soy Jehová, yo soy el que soy, el gran yo soy, y se revela al hombre. Sensibilidad, porque Dios tiene sentimientos y deseos. Entonces Él desea, por ejemplo, para nosotros lo mejor. Él desea que hagamos su voluntad. Él desea que seamos obedientes. Él tiene sentimientos y habla de que no contrictemos al Espíritu Santo y que nos alegremos con Él, porque nuestro Dios es un Dios alegre, entonces tiene sentimientos. Entonces estamos hablando que el corazón de nosotros, nuestra alma, es un reflejo de lo que el mismo Dios es. ¿Sí? Nosotros tenemos intelecto, razón, conciencia, autoconciencia, pero también somos sensibles, tenemos de sentimientos y deseos, igual que Dios, pero Dios opera como un agente moral, es decir, que tiene valores éticos que Él mismo respeta. Tenemos libre albedrío, la facultad de elegir o negarnos a elegir conforme a una obligación moral. Entonces Dios nos dice: ante ustedes he puesto el bien y el mal, ustedes escogen. A mí me gustaría y les aconsejo que escojan el bien, pero ustedes verán, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese libre albedrío de escoger obedecer a Dios o obedecer al diablo, porque no hay más alternativas. Entendimiento es la comprensión de qué es valioso. Entonces Dios, como agente moral, entiende que tiene valor verdaderamente, y Él, por ejemplo, valora a sus hijos, que somos nosotros, y valora a sí mismo, y valora todo lo que Él ha hecho como algo muy bueno, porque Génesis, incluso cuando Él termina de hacer la creación, dice que vio todo que era bueno en gran manera, es decir, se alegró y le dio un valor a todo lo que Él hizo. Como agente moral, Dios decidió establecer un plan eterno, que está en Efesios 1:14. Entonces, Efesios 1, del 1 al 14, nos dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a todo lo abundante en gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con su sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y entendimiento, y ahora nos ha dado a conocer su misterio, el plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito que Dios fue de nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza. Amén. Entonces, dentro del plan de Dios, Dios decidió crear al ser humano. Al ser humano Dios decidió impartirle cualidades de agente moral, es decir, las mismas que Él tiene. Y como agente moral, el ser humano está facultado para decidir y complacer y glorificar a Dios, hasta que todas las cosas sean unificadas, unidas, sometidas bajo los pies de Cristo.
y cumplir con libertad y responsabilidad el plan eterno de Dios. Tenemos la libertad. Si nosotros somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado y esclavos del diablo. Si nosotros nos sometemos a Dios, recibimos libertad porque como Él es un agente moral, la moral y la voluntad de Dios, el reino de Dios en nuestra vida nos da libertad. Entonces es una libertad, ¿para qué? Para elegir responsablemente el plan eterno de Dios. Libertad no es hacer lo que queremos. Libertad es tomar la mejor decisión y ser sabio y decidir someterme a Dios. Esa es la verdadera libertad porque solo en Dios hay libertad. ¿Qué tiene que ver todo esto con el corazón y la elección suprema? Compara el significado bíblico de corazón con las cualidades de un agente moral. Entonces, cualidades de un agente moral. El intelecto tiene razón, conciencia y autoconciencia. O sea que nuestra mente nos hace pensar, razonar para tomar mejores decisiones. Tenemos conciencia de todo lo que nos rodea y autoconciencia de nosotros mismos. Sensibilidad, que es tener sentimientos y deseos. Libre albedrío, que es tener la facultad de elegir o negarse a elegir conforme a una obligación moral. Yo, por ejemplo, decido hacer el bien, hacer misericordia o no hacerla, ¿cierto? Y ser duro de corazón. Entonces eso es libre albedrío. Si decido ser duro de corazón, seré esclavo del pecado, pero si decido hacer misericordia, alcanzaré misericordia y eso me da libertad. Entendimiento, tener comprensión de lo valioso, es valorar todo lo que Dios me dio, y entonces eso hace que yo sea feliz y que vea la gloria de Dios en todo lo creado. Significado bíblico de corazón: la mente, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la razón, la conciencia, los sentimientos, deseo, ánimo, la voluntad, entendimiento y juicio. Entonces vemos aquí una comparación y ya ustedes se dan cuenta de la similitud que hay entre el corazón y las cualidades de agente moral, es decir, las cualidades de Dios mismo. Esas cualidades de Dios están colocadas dentro de nuestro corazón. Entonces ahí vemos el diseño de Dios, de imagen y semejanza de Dios en cada uno de nosotros, como lo dice Génesis 1, 26 y 27. El corazón del ser humano es un agente moral. Como agente moral, lo representante de Dios, el corazón humano está facultado para decidir y complacer y glorificar a Dios, que esa es la libertad, y cumplir con libertad, la redundancia, y libertad y responsabilidad del plan eterno de Dios. Entonces nosotros somos libres cuando cumplimos con libertad y responsabilidad ese plan eterno de Dios. Cuando nos negamos, nos hacemos esclavos de la carne, que es contra el espíritu contra la carne. Entonces cuando nos sometemos a la carne somos esclavos de la carne, pero cuando somos espirituales, entonces somos libres en Cristo para cumplir la voluntad de nuestro Dios. El llamado supremo del corazón es amar a Dios y complacerlo a Él. ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo lo complacemos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, dice Deuteronomio 6:5. De allí nace toda la ley y los profetas, dice Jesucristo: amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y a tu prójimo. ¿Por qué? Porque el amor que Dios me da no puede dejarse sin función, sino que yo recibo amor de Él para amar a todos los demás. Y el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues es un mentiroso, dice la palabra de Dios, porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Entonces el Espíritu revela a Dios a nuestro corazón, ministra nuestro corazón a través de su Espíritu, lava ese corazón que llega generalmente lleno de pecado y de inmundicia ante Dios, de iniquidades, de herencias de maldición, y ahí mana la vida de Dios con su amor, y ese mismo amor nos llena y hace que amemos al mismo Dios. O sea, ese amor forma un ciclo en el que recibimos ese amor de Dios, pero con ese mismo amor nosotros contribuimos y nos entregamos a Él con todo nuestro corazón, es decir, con nuestra mente, nuestros sentimientos, emociones, razonamiento, todo lo que vimos, es decir, nuestra alma y nuestras fuerzas, pero asimismo se manifiesta ese amor amando a otros. El corazón como agente moral tiene un llamado supremo. El corazón como agente moral tiene llamado supremo de amar y complacer a Dios, es decir, hacer tu voluntad. El corazón como agente moral tiene obligación de complacer a Dios. El corazón como agente moral está facultado para complacer a Dios, aunque puede decidir también no hacerlo, que es lo que se llama libre albedrío. Dios espera que frente al llamado supremo de amarlo, frente a la obligación moral, el corazón decida voluntariamente amarlo y complacerlo. El amor es voluntario, por eso debemos amar a Dios voluntariamente y decidir entregarnos a Él.
La obligación moral es la presión que ejerce el corazón, la razón, perdón, sobre la voluntad frente a un valor. Entonces, el corazón que Dios puso en mi vida me vuelve un agente moral con una obligación moral. O sea, yo amo a Dios, estoy lleno del amor de Dios y eso ejerce una presión. ¿Para qué? Para que yo valore todo lo que Dios me ha dado y a mis hermanos, porque ellos también valen. Yo valgo la sangre de Cristo, ellos valen la sangre de Cristo y eso da dignidad incluso a cualquier persona, porque aún los que están en contra de Dios, aún los satanistas, aún los que lo niegan, aún el mendigo de la calle, tiene dignidad. ¿Por qué? Porque fue creado por Dios y está llamado también a cumplir esta obligación moral, es decir, a que Dios se le revele y pueda ser salvo y vivir en libertad. Entonces yo no puedo negarle ni menospreciar a ninguna persona porque Dios mismo ya les dio un valor. Yo debo respetar y amar a los demás sabiendo que tienen ese valor y esa obligación moral. No se puede forzar el amor, es voluntario por su misma naturaleza y si la obediencia no es voluntaria, si no viene del corazón, no tiene nada de obediencia. Complacer a Dios es siempre una elección suprema que nace del corazón, aunque nos sonaba como obligatorio. Dios nos diseñó para eso y el cumplir el diseño de Dios es amarlo a Él y complacerlo. Nosotros debemos tomar una decisión porque si el amor se obliga, pues dejaría de ser amor, ¿no? Entonces Dios decidió amarnos, Dios quiere amarnos, Dios decidió entregarse por nosotros y dio a su Hijo único para que muriera en la cruz del Calvario y así nosotros también podemos decidir entregar nuestra vida a Dios y esa es la elección suprema que nace de nuestro corazón. Como agente moral el corazón entonces toma cientos de decisiones todos los días. Entonces nosotros tenemos elecciones, decisiones y tenemos una meta. La meta pues es estar con Cristo para siempre, pero además también tenemos muchas otras metas. La elección, la decisión subordinada, el medio, plano, estrategia por el que podemos llegar a nuestra meta, es seguir la voluntad de Dios y seguir esa estrategia que Él tiene, ese evangelio que Él nos dejó, es conocer el plan, decidir por Él. Y hay una decisión ejecutiva que ya son las acciones que mi mente decide tomar y seguir al Señor. Entonces, como agente moral, tomamos cientos de decisiones, una decisión suprema, que es la meta de estar con Dios. La elección subordinada de esa elección es el medio, plano, estrategia por el que lo voy a hacer, y es vivir el Evangelio, vivir la cosmovisión bíblica, y por eso debo tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, vivir en santidad, amar al Señor de todo corazón, congregarme, orar, ayunar, tener todas las disciplinas bíblicas, pero sobre todo mostrar a Cristo a las naciones siendo luz y sal, siendo de buen testimonio y viviendo a ese Dios, a esa imagen que Dios me dio, ese pacto de imagen que yo tengo de Dios, viviéndolo y mostrándolo a todos los seres humanos. Dios facultó a Adán y a Eva para que en libertad y responsabilidad su corazón como agente moral decidiera la elección suprema de sus vidas, es decir, que Dios le dio el poder, digámoslo así, a Adán y Eva de tomar las mejores decisiones y seguir a Dios, hablar cara a cara con Él y obedecer el bien para siempre. Pero ellos tomaron una decisión, ¿no? Cuando llegamos a una elección suprema en nuestras vidas solamente hay dos opciones, o complazco a Dios o me complazco a mí mismo. Creo que se tome unos minutos, usted reflexione en qué áreas de su vida usted está complaciendo a Dios, pero en cuáles otras de pronto está complaciendo su carne y está complaciendo sus deseos propios y no está buscando la voluntad de Dios. Adán y Eva, aunque estaban facultados, también tenían libertad, es decir, aunque tenían el poder de seguir a Dios y elegir el agente moral con su corazón, pues decidieron fallar, ¿no? Y decidieron complacerse a sí mismo. ¿Qué decisión vas a tomar la próxima vez que tengas que elegir entre varias opciones? ¿Complacer a Dios o complacerte a ti mismo? En nuestra próxima clase estudiaremos cuál fue la elección suprema que tomaron Adán y Eva y cómo eso trae consecuencias sobre nuestra vida. Entonces, como siempre, dejamos el taller de registro para que lo desarrollen y lo estaremos revisando. Dios me los bendiga.